Hola friends, pues sigamos platicando de CSS. En este video voy a platicar sobre la propiedad posición, pero antes de entrar en el tema, quiero comentarte que una manera muy dinámica de hacer páginas web es mezclando tanto la propiedad posición como flexbox y grid. Y con esta combinación podemos crear diseños dinámicos, responsivos o que se adapten a cualquier dispositivo, y las páginas web serán más interesantes de explorar y mejoraremos la experiencia de usuario. Las similitudes que tienen estas propiedades son que las tres pueden controlar el layout, es decir, la ubicación de los elementos. También son compatibles con la mayoría de los navegadores modernos. Podemos alinear y espaciar los elementos y, como te comentaba, también podemos crear diseños más responsivos. Flexbox y Grid están más orientados a este diseño responsivo y estas propiedades las vamos a ver en los próximos videos. Cuando utilizamos Flexbox y Grid nos limitamos un poco a tener el contenido solo alrededor de los ejes X y Y o Y, es decir, sin tanta flexibilidad. Sin embargo, utilizando la propiedad posición podemos mover nuestro contenido de manera más dinámica y ubicarlo en donde queramos. Aquí los elementos los podemos mover libremente y los podemos separar uno del otro. Con el eje X podemos mover los elementos hacia la parte derecha o izquierda, right and left. Y en el eje Y o Y se mueven los elementos hacia la parte superior o inferior, que serían top y bottom. Y el eje Z, que se introduce en la propiedad posición, nos permite decidir qué elemento aparece primero y cuál por detrás cuando dos elementos o más se juntan o se solapan. Ahora sí, platiquemos sobre la propiedad de posición. Esta propiedad especifica el tipo de método de posicionamiento utilizado para un elemento y tenemos 5 valores. Static, que es el valor predeterminado, Relative, Absolute, Fix y Sticky. Vale, entonces acá ya tengo mi proyecto en HTML y CSS. Puse en total 11 contenedores, pero ahorita vamos a utilizar solo 3. Y en los estilos a cada contenedor le puse un color diferente para diferenciarlos. Le di el mismo ancho y la misma altura. Si te fijas, aquí tenemos muchas líneas de código que se repiten. Width y height tienen los mismos valores. Lo que podríamos hacer es en una sola clase o en un solo selector podríamos poner estas dos propiedades y dos valores para que no se repitan en cada contenedor. Eso lo vamos a empezar a ver más adelante cuando hagamos nuestro código más limpio, más sencillo, más simple y más fácil de leer. En este caso yo tengo 3 contenedores y aquí estamos viendo que se colocan de forma predeterminada estáticos. Si yo en la caja 1 pusiera position static, no tendría que pasar nada porque de nuevo este es el valor predeterminado. Y aquí las propiedades de top, left, right, bottom y z index no tienen ningún efecto y no se pueden aplicar para los elementos con la posición estática. El siguiente valor es relative. Si yo en la caja 2 pongo position relative, fíjate que no pasa nada, es decir, no veremos ningún cambio porque es el único elemento de posición que permanece en el flujo de diseño normal. Aquí tendremos que utilizar las propiedades top, right, bottom y left para que se ajuste fuera de su posición normal. Es decir, si yo aquí le pongo left 30px, fíjate cómo el contenedor ya se movió. El resto del contenido o de los elementos no se ajustarán para encajar en ningún espacio dejado por este elemento y los demás elementos tampoco se verán afectados. Si yo por ejemplo pongo top 20px, fíjate cómo aquí se solapan estos dos elementos y aquí es cuando podemos jugar con la propiedad z-index. Voy a hacer otro video para explicar un poco más la propiedad de z-index. El siguiente valor es absolute. Aquí los elementos con esta propiedad se quitan o se eliminan del flujo del diseño normal y otros elementos llenarán el lugar que falta. Entonces yo voy a comentar estas dos propiedades y sus valores. Y fíjate que cuando yo le pongo position absolute, pareciera que el contenedor morado desaparece. Sin embargo, lo que pasó fue que este contenedor morado llenó el espacio que está dejando el contenedor absolute. Fíjate si yo quito aquí mis comentarios, cómo podemos ver el contenedor morado. Ahora voy a agregar las demás cajas o los demás contenedores.
En este caso, este elemento no tiene ningún contenedor parent posicionado, por lo que utiliza el cuerpo del documento o el body, que también es el comportamiento predeterminado. Una best practice es limitar este elemento dentro de una área en específico y podemos hacerlo agregando este valor a un elemento padre o ancestro. En este caso, yo voy a hacer mi caja 1 el parent de la caja 2 y para esto me tengo que ir a HTML. En la caja 1 yo puedo poner relative. Aquí moví un poquito las propiedades de width y de height para ver este comportamiento. Fíjate que la caja 2, que ya viene siendo el children de la caja 1, porque ya en HTML metimos al contenedor o caja 1 la caja 2. Elementos con la posición absolute son relativos al elemento parent posicionado más cercano. En este caso, caja 1 está actuando como parent. Como te comenté, si un elemento de posición absoluta no tiene un elemento parent, va a utilizar el body o el cuerpo del documento y se moverá junto con el desplazamiento. Por eso es una best practice limitar el área específica y tener los elementos absolute dentro de una área o relativos a un elemento parent. El siguiente valor es fix. Aquí los elementos se van a posicionar en relación con la ventana gráfica. Siempre permanecerán en la misma página, incluso cuando nos desplacemos en el navegador. Y este elemento no dejará ningún espacio en la página donde normalmente se habría ubicado. De igual manera, aquí otros elementos llenarán el lugar que falta. Entonces, aquí en caja 1 yo le voy a poner position y aquí yo voy a hacer mi width de 100% para ver el comportamiento. Y si yo empiezo a desplazar el navegador o a hacer scroll down, fíjate cómo nuestra caja 1 de color azul se queda fija. Los demás elementos llenan el espacio que este elemento dejó y lo podemos ver si bajamos un poquito la opacidad del contenedor. Los demás elementos llenan el espacio de la caja número 1 y el elemento o la caja 1 permanecerá fixed o fija cuando nosotros hagamos un desplazamiento. La posición pegajosa o sticky mezcla el comportamiento entre relativo y fijo. El elemento será posicionado en relación hasta que se alcance una posición de desplazamiento determinada en la ventana gráfica y luego mantiene su lugar como posición fija. Número 2 le voy a poner position sticky. Fíjate que aparentemente no pasa nada y esto es porque tenemos que darle una propiedad ya sea de top, bottom, left o right para que este tipo de posición tome efecto. Fíjate cómo el contenedor verde, una vez que alcance top de 20 px, se quedará fijo y ahí ya lo alcanzó. Si yo sigo el desplazamiento en la página, los demás elementos llenarán el espacio que este contenedor dejó y el contenedor se convertirá en fijo. Entonces, la propiedad posición nos ayuda a controlar la ubicación exacta de un elemento. No depende de un eje y se basa en coordenadas. Una best practice en CSS Position es utilizar esta propiedad para elementos pequeños, no para todo el comportamiento de la página. Y en caso de que quieras hacer diseños más responsivos, es recomendado utilizar Flexbox y Grid a la par de la propiedad posición, que los vamos a ver ya en los próximos videos. ¿Listo? Eso es todo para este video. Te veo en el siguiente. Hasta pronto.